Hoy hablaremos sobre el problema fundamental que enfrenta cada persona y sobre 10 cosas que te mostrarán el camino y te ayudarán a hacer tu vida más feliz y plena. Así que, el miedo es un sentimiento básico para la mayoría de las personas y todo el mundo se esfuerza por deshacerse de él, organizar su vida para que ya no tenga que temer que mañana no habrá nada que pagar por la vivienda, o que no será posible comprar un nuevo iPhone o un coche, o que los fondos invertidos se quemarán y no obtendrá el beneficio deseado. Muchas personas no lo saben, pero obtener bienes materiales no te libra del miedo. El miedo, por supuesto, no se limita solo a las posesiones materiales. El miedo de perder algo o a alguien es una emoción que todos experimentan independientemente de cuánto dinero tengan en sus cuentas bancarias. Además, cualquier emoción negativa compleja se basa en el miedo. La envidia, por ejemplo, proviene del miedo a perder la estima. Cuando alguien tiene más o es mejor que yo, puedo perder atención y respeto. Me convertiré en algo insignificante y eso es muy aterrador. ¿Pero es verdad que esto es lo que realmente sucede? No, el 99.9% de lo que temíamos nunca sucede, pero las personas confían en sus sentimientos y pensamientos, y eso no siempre es una buena idea. Es precisamente debido al miedo, y estoy convencido de que solo debido al miedo que existen prisiones en el mundo y errores que ya no se pueden corregir. ¿Pero qué hacer al respecto? ¿Quizás buscar a personas que hayan resuelto todos estos problemas? Estoy hablando de entrenadores, escritores de libros motivacionales, personas que se dedican profesionalmente a buscar la felicidad. ¿Qué necesitamos saber sobre ellos? En los Estados Unidos, el autor del libro sobre la armonía familiar, Cómo mantener un matrimonio, mató a su esposa. Dale Carnegie murió en completa soledad. Los propios hijos de Benjamin Spock querían enviarlo a un hogar de ancianos. María Montessori, autora de una nueva metodología educativa, entregó a su hijo en adopción, sintiendo que su destino en esta tierra era dedicarse a los niños de otros. Y una escritora coreana, autora de bestsellers sobre cómo ser feliz, se suicidó debido a la depresión. Estas personas, al igual que nosotros, tenían preguntas, buscaban respuestas, pero no las encontraron. No quiero decir que la vida sea tan terrible, pero debemos sacar algunas conclusiones de esto. ¿Y qué nos dice esto? Que no todo es tan simple y claro como nos gustaría, y que no debemos seguir a cualquiera que afirme tener todas las respuestas. Aquí tienes otro ejemplo. Tal vez ahora me estoy disparando en el pie, porque me gusta citar a este hombre, Bhagwan Shree Rajneesh, antes de llamarse a sí mismo Osho, que significa oceánico, disolviéndose en el océano. Durante la existencia de su secta, Osho acumuló una fortuna de $120 millones. También tenía 4 aviones, un helicóptero y 100 Rolls Royces. En 1984, el FBI descubrió arsenales de armas y laboratorios de drogas en la comunidad de Osho. Osho fue arrestado, pero luego fue liberado con la condición de que nunca regresara a los Estados Unidos. Un hecho interesante es que la mayoría de los líderes tienen una educación muy sólida. Son personas muy inteligentes. Y Osho no es una excepción. Tenía una brillante educación filosófica. No estoy juzgando lo que hizo, porque este hombre también aportó mucho bien al mundo. Pero este es un ejemplo vívido de cómo todo puede ser ambiguo. Bueno, aquí hay otra historia para ti. Govard Schultz creció en una familia de bajos ingresos en un barrio pobre de Brooklyn. La difícil situación financiera de sus padres lo llevó a buscar trabajo a la edad de 12 años. Howard aceptó cualquier trabajo, vendiendo periódicos, trabajando como camarero, estirando pieles en una tienda de abrigos de piel. La persistencia y el trabajo duro finalmente lo ayudaron a ascender en la empresa. Sin embargo, el joven renunció a un buen puesto para cumplir su sueño de abrir su propio pequeño café. Ahora posee 16,000 cafés en todo el mundo que conocemos como Starbucks. Es una historia maravillosa, ¿verdad? ¿Podemos decir que esta es una historia de éxito? No. ¿Por qué no? ¿Te preguntas? Está bien, no conocemos muchos factores y detalles. Por ejemplo, ¿cómo terminará esta historia? Aunque no, sabemos cómo termina cualquier historia. ¿Cómo se siente esta persona haciendo su trabajo? ¿Está feliz o no? O tal vez, debido a su adicción al trabajo, ¿tiene problemas en su familia? A menudo, detrás del éxito externo, se esconde una persona infeliz. Pero no podemos evaluar adecuadamente a una persona simplemente mirándola o leyendo sobre ella. Además, te acostumbras rápidamente al confort y tal vez se sienta profundamente infeliz por tener solo 16,000 cafeterías en lugar de 32,000. También es interesante escuchar la opinión sobre el dinero de personas que lo tienen. Arnold
Arnold Schwarzenegger dijo lo siguiente, cita, el dinero no te hará más feliz. Ahora tengo 50 millones de dólares y soy igual de feliz que cuando tenía solo 48 millones. Fue una ironía, pero la dirección del pensamiento es interesante. En mi línea de trabajo he escuchado muchas historias de personas que tienen autos caros. La mayoría de ellos son infelices. En la historia de cada persona que ha logrado cierto éxito, al igual que en la vida de una persona común, ha habido momentos bastante oscuros e incluso más. Entonces, ¿cómo podemos comparar la felicidad de una persona promedio con la de un multimillonario? Porque los sentimientos de las personas son los mismos. La alegría o la tristeza se sienten de la misma manera. La única diferencia es la causa. Algunas cosas alegran a algunas personas, otras a otras. Entonces, ¿qué hacer? No diré que sé la respuesta. Sería deshonesto de mi parte, pero puedo hablar sobre algunas de mis observaciones, dónde hay recursos y dónde no los hay. Y tú, basándote en tu experiencia, podrás decidir si esto es realmente así. Primero, la aflicción y la desesperación son los recursos más poderosos. Es bueno encontrarlos o que ellos te encuentren a ti. Pueden quebrarte, pero también pueden elevarte a alturas inimaginables. Pueden hacerte una persona muy fuerte. Segundo, si eres padre y te importa tu hijo, ámalo, pero sé estricto con él. Tu demanda se convertirá en su exigencia de sí mismo. Lo hará un hombre digno. Tercero, es inútil buscar tu propósito en la vida. Al igual que el amor de tu vida, te encontrarán si es la voluntad de Dios. Cuarto, las cosas efectivas son simples. Apunta a la simplicidad. La meditación ayuda mucho en esto. Quinto, sigue tu corazón. Es una frase gastada, pero no hay mejor. Sigue. Sexto, puedes mudarte a cualquier lugar del planeta y vivir allí, o puedes ir a la guerra y morir allí si tu corazón te llama. El camino del corazón es el único camino correcto. Séptimo, ¿es un error no seguirlo? No. No podrás seguirlo hasta que, a través de tu propia experiencia y desilusiones, llegues a la conclusión de que todo lo demás es vacío e insignificante. Octavo, clarividencia. Es cuando veo claramente lo que es importante para mí y lo que es una meta falsa. Esta es la única clarividencia que tiene sentido. Todo lo demás es alimento para el ego. Noveno, puedes culpar a los demás o asumir la responsabilidad de tus acciones. Todo esto es pasos del crecimiento. No puedes saltarte ninguno de ellos. Por lo tanto, todos los sabios consejos de no preocuparse, no compararse con nadie para sentirse feliz, no funcionan. Solo proporcionan un alivio temporal cuando los escuchamos. Pero no podemos cambiar a voluntad o con un chasquido de dedos. Es un proceso prolongado y solo funciona a través de la experiencia. Después de cometer 1000 errores, tal vez, finalmente, hacer lo correcto. Luego, realizado miles de errores más para darte cuenta de que es mejor hacer lo correcto cada vez. Eso es un despertar espiritual. Eso es 10. Hay muchas formas de crecimiento. Puedes crecer en tu campo, y no solo en habilidades, sino también en la forma en que ves muchas cosas, volviéndote más comprensivo y amable. Eso es crecimiento espiritual. Y al final, todo el peso del duro trabajo contigo mismo, toda esa carga en el momento crítico, a través de la crisis y el dolor, cuando sientes que puedes perderte a ti mismo, crea un diamante de una belleza increíble, una chispa divina que brilla y te señala la dirección. Esa es la meta. ¿Es doloroso? La mayoría de las veces, sí, pero el dolor es solo una piedra de toque de la felicidad, ¿verdad? No tienes que temerlo. Además, es inevitable. Me dediqué al masaje y al masaje tántrico, porque el masaje, o mejor dicho, la práctica de la curación a través del toque, me eligió a mí. Sucedió de manera extraña y bastante tarde. Tenía 33 años. ¿Cómo se puede, a través de las prácticas de masaje tántrico, pasar de un estado de miedo y restricciones requieren atención y placer como un niño a una persona que simplemente quiere ayudar? Para mí, este es el camino del corazón y el camino para liberarse del miedo. Espero sinceramente que mis pensamientos y mi experiencia ayuden a alguien de ustedes a encontrar su propio camino.